Para conversar más sobre este tema, nos encontramos con el senador independiente Alejandro Guiller. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta tarde calurosa de cálido verano, no solo la temperatura ambiente, hoy día a los 35 grados, no solamente estaban afuera, sino que más al interior de la moneda, ¿no es verdad? Sí, son momentos incómodos, como dijo el ministro Gómez. Yo creo que este es un caso que se pueden despejar algunas cosas. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras estableció que no hay nada ilegal ni antinormativo, pero sigue siendo impresentable. ¿Qué es lo que le parece más impresentable? Y segundo, yo creo que también queda claro, por lo que dice la propia prensa, que Dávalos no es una persona que tenga influencia política, que tenga redes, por lo tanto lo que algunos veían como temor, sobre todo en la oposición, de que él pudiera ser una especie de articulador de intereses, de manejo de intereses cruzados, eso también queda bastante desechado. Pero tiene un segundo apellido potente que no necesita redes. Sí, yo voy a ir a eso. Yo creo que ni tiene poder político directo, porque tampoco lo tiene en el gobierno, ni está metido en algo ilegal, pero está metido en algo que no es estético, que no es agradable, no es bien visto. ¿Y qué es lo que le parece más antiestético de esto? Eso está causando un daño. O sea, el problema principal, esta práctica que estamos viendo es habitual en Chile. O sea, las grandes familias de nuestro país, que son los grandes grupos económicos, sus hijos se casan entre ellos, tienen negocios entre ellos y por lo tanto estudian en los mismos colegios y por lo tanto tienen todo tipo de redes, se hacen todo tipo de favores. Pero eso que hace la élite, las grandes empresas, han sido un permanente perjuicio a la pequeña y mediana empresa. Y entonces, ¿dónde está el dolor para nosotros? En que aparezcamos involucrados en una acción que nos quita credibilidad en nuestro anhelo de hacer reformas tales que termine con ese tipo de prácticas y salgamos a la defensa de la mediana y la pequeña empresa. Sobre todo en un gobierno que ha pretendido en su discurso y en su legislación luchar contra la desigualdad y también contra las malas prácticas. Más que las malas prácticas, los abusos. Y las grandes empresas siempre se ligan a los abusos. En ese sentido, ¿fue un tiro autoinfligido? Mira, yo creo que fue... A ver, cuando yo tengo la experiencia, cuando tú tienes poca experiencia y te metes en política, te empieza a rodear mucha gente que tiene sus propios negocios e intereses y que te tratan de llevar para su lado. Y uno de repente se da cuenta que algunos lo quieren manipular, lo quieren usar para cosas que uno ni siquiera se termina de dar cuenta. Yo creo que Dávalos no tiene una persona con talento político como para haberse apreciado, porque detrás de este negocio yo creo que se mueve otra gente, que es la que está también obteniendo beneficios de esto. Y por lo tanto hay que tener particular cuidado de que no permitir que la familia termine siendo aprovechada por terceros para hacer negocio o tener influencias inconvenientes. Eso es la primera lección que estamos aprendiendo acá. ¿Fue presionado para entrar en este negocio inmobiliario? Yo creo que fue más bien utilizado. Pero eso es una suposición, por lo que están haciendo el negocio y no aparecen, que lo saben hacer. Ahora, y te lo digo porque yo lo he notado siendo senador independiente y un poquito guachito en esto, cómo se empieza a mover gente a tu alrededor y de repente tú tienes que empezar a parar los carros. Esta persona empieza a hablar por ti, porque las cuotas de poder se pueden utilizar y para traducirla en esferas de influencia, sea política, sea sociales o incluso sea económica. En este caso yo tengo la impresión que acá a él lo han utilizado y que no ha tenido la habilidad de darse cuenta bien y saber ponderar. Pero sobre todo lo que ha ocurrido es que finalmente algo que no es estético está causándole un daño político a la presidenta. Siguen pasando los días y las decisiones correctas no se toman. Si esto se hubiese parado las primeras 24 horas, máximo las primeras 48, ya estaría superado el problema. Pero se dejó correr, y yo creo que a esta altura, aunque se hiciera un paso al lado, esta cuestión ya va a seguir un tiempo largo, porque además pilló a la derecha en una situación desesperada, que tiene que tratar de empatar el juego y decir, mira, aquí todos metemos las manos, todos hacemos irregularidades, por lo tanto pongámonos de acuerdo políticamente, tapemos todo y saquemos una ley que va a arreglar esto. Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, usted dice que puede haber sido presionado. Él no cuenta... Utilizado. ¿No cuenta entonces con la inteligencia política suficiente como para haber manejado esta influencia? Él yo creo que no, pues lo que hemos demostrado, y tranquilizador, primero que no hay nada ilegal, segundo, que no tiene las redes políticas que algunos creen que tenía, porque, entonces no tenía, por ejemplo, el ministro del Interior, la propia prensa de oposición lo dice, lo ha frenado siempre,
en el gobierno, no ha tejido redes con los distintos ministerios, por lo tanto no es una persona que tenga influencia política, y yo creo que además este capítulo en particular lo va a dejar en una posición un poco incómoda, donde muchos se van a dar cuenta que por ahí ya se agotó la mina, porque se quemó el personaje nomás. A la presidenta no le gusta que la pauteen en los cambios de ministro, no le gusta que la pauteen en la salida de su hijo. ¿Él debería renunciar por sí mismo? Bueno, yo creo que, claro, cuando uno es un hijo que se da cuenta que está dañando a su padre o un hermano o uno mismo un hijo, uno se hace a un lado. No presiona para que lo sigan defendiendo. Yo creo que cada día que pasa este es un mayor daño a la presidenta, y por lo tanto él debería darse cuenta como buen hijo que como más la protege hoy día ya es haciendo un paso al lado, aun cuando creo que ya se dejó pasar demasiado tiempo, el daño ya está causado y cada día que pasa aumenta el daño. Ahora, este silencio, ¿qué le parece a usted? Llevamos 7 días desde que estalló el caso. La Moneda apareció primero defendiéndolo a brazo partido. Ya ayer vimos un giro en el discurso, en la forma, en el fondo. Hoy día estamos esperando que él dé alguna declaración. Se dijo que iba a dar una declaración a un medio escrito, una entrevista. Comunicacionalmente, bueno, usted sabe muchísimo de periodismo y de comunicaciones. ¿A usted le recomendaría dar una entrevista a un medio escrito? ¿O le recomendaría hablar? Mientras menos hable, porque no es político y fácilmente puede enredar más las cosas. Yo creo que él debería hacerse a un lado, por amor a su madre. ¿Es mucho pedir? Nada más. Pura gratuidad nomás. Senador, otra de las cosas que están quedando en la nebulosa son las personas que estarían detrás y que posiblemente lo podrían haber manipulado. ¿Qué necesidad tiene un empresario de la zona que conoce el negocio, que conoce el tema inmobiliario, de comprar a través de un tercero terreno que podría haberse ahorrado 3.000 millones de pesos? Mira, la experiencia demuestra que los mayores negocios en Chile no regulados son los inmobiliarios. Cuando se discutió la reforma tributaria, yo me acuerdo que Carlos Montes puso en reiteradas oportunidades, dijo, mira, la mayor fuente de negocio en Chile es el negocio inmobiliario. Cualquier persona que se compró un departamento hace 10 años y compara el precio y hace la deflactación del precio para sacar el IPC y comparar un precio equivalente, se da cuenta que las propiedades inmobiliarias han subido una barbaridad en Chile. Pero es una cosa que no tiene explicación técnica, pero así ha ocurrido. En consecuencia, los mayores negocios en Chile son inmobiliarios, y siempre se ha hecho por la vía de que tú compras un terreno que no está habilitado para, por ejemplo, construir viviendas, y después que se compra, se hace la operación política y se cambia el plano regulador y se permite que se haga. Eso es antiguo como el vino tinto. En Chile es una práctica que incluso en las últimas décadas se fue acentuando. De manera que los negocios inmobiliarios son todos iguales. Aquí la operación no tiene nada que no sea similar a la que hemos escuchado en todos los gobiernos de muchos personajes que han sido hermanos de ministros o miembros connotados de partidos políticos y que participaron de estos negocios. Incluso se habla de partidos políticos que tienen singular sensibilidad, y por eso que siempre pedían el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, entre otras cosas, o bienes nacionales, presa muy apetecida, un ministerio sin lujo, sin boato, pero muy estratégico. ¿A qué partido se refiere? Es que no quiero pelar más porque es echarle... Pero es cosa de averiguar los nombres de los ministros para atrás nomás. ¿Democracia cristiana? Lo dijo usted. Bueno, el asunto es que eso son malas prácticas. Entonces eso es lo que queremos terminar. Ahora, por eso que nos duele... ¿Cuál entonces habría sido el núcleo de esta operación? Que una persona, que además es hijo de la presidenta, hiciera esta compra para que en esa esperanza cambiara el rubro de las tierras, el uso de las tierras, y en ese sentido poder ganar, digamos, ese tiempo y ganar la influencia de que ojalá se cambiara el uso del suelo? Mira, yo escuché en una radio, estaban entrevistando al alcalde, que era de la UDI, de una de las ciudades de Machalí, no sé dónde, que se ve beneficiar con este negocio. ¿Sí? Él estaba feliz, porque dijo que esto iba a traer inversiones a Machalí, que ellos hace mucho tiempo quieren una segunda carretera, quieren construir viviendas, quieren mejorar la infraestructura, y que todo esto, él era el campeón de que esto se hiciera. Y en eso decía la comuna va a ganar, decía el alcalde UDI. Por eso te digo, yo creo que hay que separar el tema del tema inmobiliario, que es desgraciadamente es la manera como crece la ciudad en Chile, mediante compras especulativas y después posteriores cambios al plano regulador, donde hay todo tipo de presiones y eso es transversal. Es una mala política que en Chile se ha enquistado desde décadas. Pero hay otro tema.
Porque hemos puesto el ojo en Dávalos, pero la pregunta es, para bailar tango se requieren dos. Entonces me dice, ¿qué lleva a un empresario, dueño, principal accionista de un banco, a hacer un de negocio, la Concertación y Nueva Mayoría? Y de todos los partidos. Sí. Los empresarios chilenos reparten a todos, a unos más, a otros menos. Hay algunos que son exclusivos de algunos sectores, como también hemos sabido en estos días, pero en general los empresarios son los que financian la política. Ahora, ¿qué explicación dan por ahí? ¿Por qué la oposición, que tiene que ser la que más fiscaliza, porque es el rol de la oposición, fiscalizar al gobierno de turno? No nos va a pedir a nosotros que nos empecemos a desangrar. Es la oposición la que fiscaliza. ¿Por qué ningún parlamentario de oposición ha preguntado, ¿y por qué el banco le entrega ese crédito con una sola conversación? ¿Qué es lo que pretendían ganar en el negocio? En ese sentido, el banco tendría que haber tenido la esperanza, la confianza o la certeza de que la madre de Sebastián Dávalos estaba en conocimiento. Yo, eso es lo que no sé. Pero ¿por qué no se hacen esa pregunta? ¿Por qué nadie ha puesto la voz fiscalizadora en cómo los grupos económicos se vinculan con personas, ¿no es cierto? ¿Por qué ese vínculo, por qué no se investiga la lista? ¿Por qué no se denuncia? Porque todos reciben la ayuda. Primero, pegarle a Dávalos es gratis, porque Dávalos no tiene poder, ya se demostró. Podrá ser inoportuno, podrá ser descriteriado, podrá ser todo lo que tú quieras, pero no tiene vínculos políticos, no tiene redes políticas. Vive, en todo caso, del apellido. O sea, usted lo liquidó. No tiene tanto político ni tiene redes, pero se lo dicen los reportajes en la prensa. El propio ministro del Interior dice que hasta le tenía un apellido, ¿cómo era? Galán Rural, algo así. Galán Rural. Entonces, no tenía feeling con la clase política, no tiene redes en la clase política. No es un personaje, por lo tanto, gravitante. Eso queda en evidencia en este caso. Pese a que sea hijo de la presidenta. Aunque sea hijo de la presidenta. Algunos creen que podrían llegar y por eso probablemente lo buscan. Pero en los hechos no se ha demostrado que haya podido ejercer algún tipo de influencia, porque además, dice la prensa, incluso la oposición, nunca se tomó la molestia en formar redes. No tiene red de poder. Y el que no tiene redes no tiene poder. Pero por otro lado, el que le presta la plata, ¿qué ganaba? ¿Por qué se le prestó en estas condiciones? ¿Y por qué los partidos políticos no fiscalizan esa beta? Porque ahí está el verdadero problema de lo que estamos discutiendo, que es la relación entre política y negocio. Bueno, además hizo un negocio por 500 millones de pesos. Exacto, y la derecha no se atreve porque entre otras cosas recibe los beneficios. ¿Cómo se va a tirar a morderle la mano a los que le dan de comer? Ahora, en la nueva mayoría se ha criticado el silencio también. Ha hablado la Moneda, no han hablado los partidos, no ha hablado el Partido Socialista, del cual él en esta declaración de patrimonio de intereses se declara militante. Hemos visto al presidente que siempre habla, Osvaldo Andrade, bastante silencioso. Hemos visto al Partido Comunista que una de sus banderas de lucha es luchar contra el lucro, también silencioso. La democracia cristiana en cierto sentido. ¿Usted por qué está hablando? Yo hablo porque uno tiene que ser claro con el país. Cuando cometemos errores tenemos que rectificar rápido. Yo insisto, si esto lo hubiésemos resuelto en las primeras 24 horas o 48 horas, esto se habría superado. Pero este problema nos está causando un daño. Está causando un daño a la presidenta. Y me preocupa porque yo creo que es un daño injusto a ella. En segundo, porque es la presidenta de Chile. Y tercero, porque si seguimos jugando a lo que quiere la derecha, que es al empate moral, de decir, es cierto, nosotros cometimos errores, pero este señor está haciendo abusos. Mira el desnivel de la reflexión, ¿no? El doble estándar. Pero en definitiva, ¿sabe? Arreglemos todo esto. En el suma, la derecha nos propone, tapemos todo, lleguemos a un gran acuerdo, saquemos una nueva ley y nos lavamos las manos todos. ¿Fue un regalo esto para la oposición? ¿Qué señal se le da al país cuando tú terminas representando a la clase dirigente como que están todos con las manos metidas? Le estás diciendo al ciudadano común, no sea leso, usted es un tonto porque usted paga las leyes, porque usted cumple con las normas, porque usted trabaja todos los días, porque usted hace un esfuerzo. Pero mire cómo las élites, todas, y si ellos lo reconocen, mire, si somos todos. Y además van a querer tapar esto con un acuerdo político. Entonces, el ciudadano, ¿cómo se defiende moralmente? Pero para el ciudadano común, cuando le dicen hay una relación directa entre dinero, financiamiento y política, y ve el caso Penta y ve este caso y dice, sí, es lo mismo. Exacto, pues. Entonces, ¿qué pasa? Viene el desgobierno, la deslegitimación de las instituciones, y al final le estamos causando un tremendo daño al Estado chileno, pues. Y es lo que empieza a salir en el extranjero. Todos los días un escándalo entre grupos empresariales con prácticas indebidas. En la política, que el dinero y los partidos. Y de los grandes máquinas que cometen delitos, incluso en esto del negocio política y dinero, a otros que son
de pasada, pero en el fondo va generando un clima que es pernicioso para el país. Entonces me indigna, me preocupa, y porque además nos arrastra a todos. Senadora, la última pregunta, tenemos que ir cerrando. ¿La presidenta Bachelet tiene que actuar como presidenta o como mamá en este caso? Mira, yo creo que si el hijo no es capaz de darse cuenta que está dañando a su madre y a la presidenta de Chile y finalmente al Estado de Chile, la madre va a tener que tomar una decisión dramática. Como yo la conozco a la presidenta, ella es muy leal con la gente que ella quiere, con la gente que la ha acompañado siempre. Ella ha hecho de la lealtad una forma de vida. Primero porque eso en algunas épocas de su vida le significaba la vida y la muerte. Por lo tanto, ella es muy dada a la lealtad. Pero yo creo que ella está hoy día bajo una tremenda presión, me la imagino, entre el cariño y la lealtad a su hijo y la representación política que ella tiene y la necesidad de preservar la imagen de las instituciones. Por lo tanto, es injusto que ella esté en esa situación y el que tiene que tomar la decisión es Sebastián Dávalos. Senador Alejandro Guillén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes.